Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite llegar a esta noche de miércoles que le hemos denominado Escudriñando las Escrituras. Vamos a hacer una pausa hoy del tema que hemos venido dando de Pablo y la ley. Vamos a recibir a un buen amigo, un hermano, pastor, de muchos años también de estar estudiando la Torá, que nos va a compartir hoy un tema. Así que vamos a orar y dejamos que nuestro hermano Felipe Ibarra nos comparta lo que el Padre le ha puesto en su corazón para compartir con todos y cada uno de nosotros acá en Quejilá, Casa Israel, a los hermanos y amigos también en el YouTube, que le invitamos para que se suscriba a nuestro canal y que pueda darle like a los videos, dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con sus hermanos, amigos y familia. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, divrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te damos gracias, gracias por nuestro hermano Felipe, que tú nos permites, Señor, poderlo tener con nosotros acá en Quejilá, Casa Israel. Te pedimos, Señor, que nos hables de una manera especial, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos consuele, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y produzca en cada uno de nosotros fruto en abundancia. Padre, gracias en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a su nombre. Bien, familia, recibimos a nuestro hermano Felipe para que nos comparta la palabra de esta noche. Amén, amén. Muchas gracias, amado pastor. Es para nosotros un enorme privilegio poder compartir una vez más. Siempre es un honor poder transmitir lo que el Señor, lo mucho o lo poco que el Señor nos haya permitido escudriñar de las Sagradas Escrituras. Y shalom a todos, hermoso grupo, hermosa familia de la fe. Espero que el Señor los tenga bajo su mano, su protección. Y qué bueno, me comentaba Pastor William que han estado estudiando sobre Pablo y la ley. He estado viendo ahí algunos videos muy edificantes, y me parece bastante provechoso. Así que los insto a que sigan escudriñando las escrituras, como dijo nuestro Señor Yeshua. Si escudriñamos las escrituras, que de ellas mana la vida, de ellas mana el conocimiento, de ellas podemos entender la sabiduría que nos lleva al conocimiento de la voluntad del Padre. Es lo más importante, poder entender cuál es el propósito del Eterno en nuestras vidas. eh, y la única manera es escudriñando las escrituras, ¿verdad? Así que amemos la escritura cada día más, deleitémonos en las escrituras. Creo que es lo más importante, lo más sagrado que tenemos, es deleitarnos en la palabra escrita, que es la que va a nutrir nuestro espíritu. Por algo dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír precisamente la escritura. Así que me honra mucho poder servirles esta noche. Espero sea de mucha edificación y le pido al Eterno que se abra un tiempo especial para que venga sobre nosotros ese espíritu de sabiduría y poder discernir la escritura, poder discernir las palabras del Eterno, se hayan edificados cada uno de nosotros, quedamos edificados y podamos crecer, llegar al crecimiento, a la unidad de la fe, a una misma mente, un mismo corazón, un mismo espíritu, pensando una misma cosa, sintiendo una misma cosa, siendo realmente uno solo. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de estos tiempos, eh, y ha pasado siempre, ¿verdad? Desde la iglesia primitiva, creo que ha sido uno de los retos más grandes de las comunidades de fe, lograr llegar a un mutuo acuerdo, a un mutuo entendimiento, a un mutuo pensamiento con respecto a la fe. Y raíz de eso ha sido la multitud de denominaciones, de creencias, de culturas religiosas, precisamente por el no poder llegar a ese acuerdo, ¿verdad? A esa unidad en la fe.
Y qué tremendo, ¿verdad? Como el enemigo ha ganado ventaja, pero en nombre de los méritos de Yeshua, este, vamos venciendo día a día y obteniendo la victoria en el Eterno. Amén. Así que, nada más como introducción, me gusta ser participativo, me gusta conocerlos un poquito, escucharlos. Nada más, ahí veo que hay 7 participantes. Quisiera escuchar unos 3 o 4 comentarios muy rápidos de lo que han venido aprendiendo sobre Pablo y la ley. Eh, Hoy el Señor me permitió, he estado meditando en 2 temas muy importantes, casualmente, acá en Tesalonicenses y en Corintios, sobre algunos escritos de Pablo, y quiero comentarles dos temas que han estado dando vueltas en mi espíritu, en mi corazón, que lo he compartido con la comunidad que el Señor nos ha permitido por acá instruir y preparar, y quiero compartirlos con ustedes esta noche. Pero, ¿qué les parece si me comparten un par de comentarios ahí de qué han aprendido sobre Pablo y la ley, qué les ha marcado su vida, les ha cambiado su visión de la fe, su entendimiento del reino, de cómo funcionan las cosas del reino, cómo el Mesías se nos ha revelado? Porque, mira, si una de las cosas que yo he entendido de profundizar en la Torá es que el propósito de las escrituras es que se nos revele el Mesías. Al final, si estudiamos las escrituras para obtener otros beneficios, estaríamos vacíos, estaríamos incompletos. Pero cuando entendemos que el propósito de la ley es llevarnos a la revelación de Cristo, de la revelación del Mesías, a la revelación de la obra redentora en nuestras vidas, de cómo funciona todo este proceso, entonces nos abre un panorama riquísimo, ¿verdad? Entonces me gusta conocer las experiencias de las personas con respecto, y eso me va a permitir introducir al tema que quiero de parte del Rúa compartirles hoy. Entonces, no sé si compartimos ahí un par de comentarios rápidamente de qué han aprendido estos días. ¿Sí? Vamos a Son ver bien quién se participativos. anima. Sí. Hermanos, shalom para todos. En verdad, un placer. Hace muy poco tiempo que estoy con el Roe William y a la verdad, eh, ahora entendiendo a Paulo a través de sus enseñanzas, ¿no? Comprendo que siempre fue solo un pueblo que a través de la Torá eh, va junto con el Mesías, los dos no pueden ser separados, ¿no? Y Y al leer las escrituras hoy en día tenemos el panorama completo en el sentido de que somos un pueblo solo y que somos parte de esa promesa, de esa identidad a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y hoy, a través del Mesías, que somos formamos parte de ese pueblo, en verdad, agradecidísimo a través del hermano William por esas enseñanzas. Gracias doy siempre por su vida al Eterno, ¿no? Y a cada hermano que tenemos ese deseo, ese anhelo de aprender y hacer conforme a las Escrituras, no conforme a lo que nos enseñaron, sino conforme realmente lo que es el estándar para el Eterno, lo que es el estándar de santidad, lo que es el estándar de una vida en comunidad, en justicia, en santidad. En verdad estoy muy agradecido y edificado cada enseñanza que podemos recibir del hermano y vamos aprendiendo. Así que desde ya agradecido al Eterno primeramente y gracias por esto. Qué bueno, qué bonito. Qué lindo escuchar esas palabras. ¿Alguien más, algún valiente por ahí que quiera compartirnos también su experiencia? El hermano Benjamín es de Argentina, imagínense. El hermano está a las 10 de la noche allá. Qué bueno, Va a qué estar a las lindo. 10 de la noche. Y hermano muy fiel a las enseñanzas acá. Qué bueno. Vamos a ver
¿Quién más quiere comentarnos algo? Son bien participativos ese grupo. No mucho que digamos, ¿eh? Les da pena. Sí, les da pena. Bueno, es parte importante, yo creo que este proceso es una de las cosas que he venido aprendiendo, por eso me gusta hacer estas dinámicas, porque eh, una de las enseñanzas que di tiempo atrás es que una de las cosas más importantes de conocer y estudiar Torah, y no solo de aplicarla personalmente, sino es de enseñarla a otros. Recordemos que Yeshua dijo que quien la practique y la enseñe a otros será llamado grande en el reino, ¿no? Entonces creo que es también responsabilidad de todos conforme vamos aprendiendo, comenzar a compartirla a otros y empezamos desde acá, ¿verdad? De decir, ¿qué pienso? ¿Cómo ha cambiado este estudio mi vida? Y ahí empezamos ya a impactar la vida de otras personas compartiendo cosas pequeñas. Entonces es importante ese tipo de participación. Entonces, no sé si hay alguno más, si no, arrancamos. Bien. Ujú. Iniciamos, pastor. Ok. Bueno, muy bien. Quería compartirles dos temas muy importantes a través del estudio de las escrituras que han dado vueltas en mi corazón, en mi espíritu, con referente a por qué estudiamos las escrituras de esta manera, a profundidad, por qué queremos ir más allá, ir más profundo. Y encontramos muchas personas que cuando uno profundiza en las escrituras, cuando uno expone la verdad de las escrituras, la gente brinca, ¿verdad? Muchas personas, inclusive hasta rechazan la enseñanza, muchas personas hasta rechazan las verdades que están en la misma palabra, están escritas y a veces a las personas les cuesta recibirlas, les cuesta aceptar. Hay algo dentro del ser humano que rechaza profundamente las verdades del Eterno. Y eso es un tema importante de abordar, que a través de la Torah podemos ir desarrollando, podemos ir explicando, asimilando y entendiendo cuáles son los procesos, ¿verdad? Entonces quiero que iniciemos con Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ahí hay unas verdades que quiero que vayamos desarrollando. Entonces, hoy vamos a anotar las citas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículos 21 al 23. Voy a estar leyendo en la versión, vamos a ver cuál es la que me sirve aquí, en la versión Universidad de Jerusalén. Bien, amén. Dice, dice la escritura, examinémoslo todo y quedémonos con lo bueno, ¿ok? Abstengámonos de todo género del mal y que el Dios de paz nos santifique plenamente o completamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserven sin mancha o irreprensibles para la venida de nuestro Señor Yeshua Hamás. Dice primeramente, examinémoslo todo. Empecemos por ahí. Debemos aprender a recibir, a entender, a escuchar, sin rechazar la escritura primeramente. Cuando yo comencé en este proceso y saliendo de la enseñanza tradicional religiosa y comencé a escuchar estas verdades y comencé a escuchar de la Torá y comencé a escuchar las profundidades del pensamiento hebreo, yo no me cerré al pensamiento, sino que yo dije, bueno, voy a renovar mi pensamiento, voy a analizar la doctrina, voy a analizar lo que me están diciendo con respecto a las escrituras. Y creo que es un consejo bíblico muy importante que analicemos todo, examinemos las escrituras y retengamos lo bueno, lo que no nos sirve, lo que vemos que la escritura no está, pues rechacemos lo que no edifica. Pero todo lo que sea provechoso para nuestro crecimiento espiritual y el conocimiento y la revelación de Yeshua HaMashiach en nuestras vidas, pues aprovechémoslo, escudriñémoslo y absorbámoslo. Bien, ¿para qué? Como dice la escritura, para abstenernos de todo género, de todo tipo de mal que contamina nuestra vida. ¿Y por qué? Y es a donde quiero llegar. Para que todo nuestro ser, dice nuestro cuerpo, alma y espíritu,
puedan presentarse irreprensibles delante del Eterno para cuando venga el Salvador. Bien, ¿qué pasa acá? Y aquí es donde viene el dilema del por qué profundizar en el estudio de la Torah. ¿Cómo hago para lograr eso? Para presentar todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Bien, vean qué interesante. Las religiones nos enseñan a tener una vida más espiritual. Bien, algunas corrientes humanas nos enseñan a tener eh, un, o las corrientes filosóficas nos enseñan a tener una vida almática más correcta, a través de la filosofía y pensamientos positivos. Bien, y por otro lado, algunas corrientes te enseñan a llevar una vida corporal físicamente sana, saludable. Bien, pero lograr unificar todo, cuerpo, alma y espíritu, en completa armonía, en completa unidad con el Creador, con el propósito divino de Dios, ahí es donde viene el reto. Bien, y el manual, por eso la Torah se llama las instrucciones divinas. Entonces, ¿las instrucciones para qué? Las instrucciones para ordenar, corregir y llevar nuestra vida a la alineación de lo que el Eterno quiere para nosotros. Bien, entonces, ¿cómo entro a este proceso? Y es la parte donde las personas a veces nos costaba en algún tiempo, un tiempo pasado, poder entender. Cuando la gente ve la Torah como una serie de reglas, normas, decretos, estatutos, entonces pierde la visión de lo que está haciendo, pierde el objetivo de lo que el Señor nos está llamando a hacer. Bien, eh, comienzan a haber una serie de normas a seguir, entonces se pierde la esencia del por qué hacerlas. Y el Señor me permitió llevar al grupo primeramente a entender. Bueno, yo personalmente, el Señor me llevó a entender el por qué. Y aprendí en mi vida personal que cuando uno entiende el porqué de las cosas, es más fácil hacerlas sin estar cuestionando al Eterno, sin estar cuestionando por qué, Señor, por qué sí, por qué no, por qué tengo que hacer esto, por qué tengo que dejar de hacer aquello, por qué tengo que comer esto, por qué aquello no lo puedo comer. Y ya deja de ser una preguntadera y una cuestionadera al Señor, porque ya entendí la profundidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, más bien, uno más bien es el que anda buscando, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más no tengo que hacer? Para ir a las profundidades de lo que el Espíritu quiere revelarnos a través de las Escrituras. Bien, entonces creo que el sistema religioso tradicional, ¿verdad? Ha mal enseñado durante mucho tiempo, muchas personas que estuvimos malinterpretando el tema de la gracia, ¿verdad? Eh, que ya no tenemos que hacer nada porque ya Yeshua pagó por todos y que ya no hay nada más que hacer. Entonces simplemente queda creer en el Señor y ya, listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Y esto nos ha llevado a muchas personas a un estancamiento moral, emocional, físico y espiritual. ¿Por qué? Porque quieren que el Eterno lo haga todo, que el Espíritu de Dios lo haga todo, que la fe en Yeshua lo haga todo. Entonces, y no estoy diciendo que esto no sea suficiente. Lo que estoy diciendo es que las personas nos volvemos a veces vagos. No queremos profundizar en qué debo hacer para tener una vida, como dice la escritura, espíritu, alma y cuerpo irreprensible, sin mancha delante del Eterno. Y eso es un proceso, a eso se le llama un proceso kadosh, ¿ah? Un proceso de santificación. Bien, entonces, hay dos temas porque hay mucho que hablar al respecto. Eh, Dos temas muy puntuales que quiero hablar sobre esto para que usted se lo lleve en su corazón. Bien, el primero está basado en Romanos capítulo 8 para que lo abordemos por ahí. Bien, el primer tema es este, amados. Entender que meterse en el estudio de la Torah no es un asunto natural, terrenal, humano, es un asunto de cosas espirituales. Si desde primera entrada usted aborda la escritura desde una perspectiva natural, terrenal y humana, ahí es donde van a empezar los problemas eh, conductuales, los problemas de entendimiento, los problemas de interpretación, los problemas de recibir lo que estoy leyendo, los problemas en muchos sentidos. Bien, ¿qué pasa? Que lo vamos a ver a través de la escritura. Este primer tema es, yo necesito entender.
Toda persona necesita entender que cuando nos sumergimos en el estudio de las escrituras, de la Torá, es un asunto totalmente de cosas espirituales que no se van a entender, a discernir y a comprender desde nuestra perspectiva humana, natural y terrenal. Bien, porque no son comprensibles, no son compatibles una cosa con la otra. Entonces, ¿qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 3? Dice, pero Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Por qué? Versículo 4. A fin de que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que seguimos una conducta, ¿ok? Seguimos una conducta. Y esta conducta, dice, está regida, dice ahí, esta conducta que seguimos no es según la carne, no es, o sea, según nuestra apreciación humana de las cosas, sino es según nuestro espíritu, ¿ok? Según el espíritu. Efectivamente, los que viven según la mente humana, según la carnalidad, desean las cosas terrenales, cosas carnales. Más los que viven según el espíritu, pues deseamos las cosas espirituales. Pues las tendencias de la carne van a dar hacia la muerte de las cosas, ¿verdad? Terrenales, más las del espíritu, vida y paz. Ya que los asuntos de la carne llevan el odio a Dios. No se someten a la ley de Dios, ni tan siquiera pueden sujetarse a la ley de Dios. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, por una simple razón. El tratar de sujetarse, someterse, obedecer, practicar, entender la ley de Dios para que sea revelada a nuestra vida, desde una perspectiva humana, natural, terrenal, va a ir contraria a la voluntad de los asuntos espirituales. Por eso dice claramente la escritura, los que están pensando en los asuntos terrenales no pueden someterse a la ley de Dios, ni quieren tampoco, porque son temas contrarios. Bien, y aquí es donde la gente entra en conflicto con qué debo hacer y qué no debo hacer y por qué sí y por qué no. Entonces, ese es el primer punto. Entender que esto es un asunto de entendimiento espiritual, ¿verdad? Por eso dice, más ustedes que ya no están en la carne, ya no andan buscando los asuntos terrenales ni carnales, sino los asuntos espirituales, ya que el Espíritu de Dios vive en nosotros. El que no tiene al Espíritu del Mesías no le pertenece. Y aquí hay algo fuerte y radical, porque ahora uno ve muchas congregaciones, muchos moveres, eh, en el nombre del Espíritu, de Ruá, y haciendo cosas en nombre del Espíritu de Dios. Y ahora uno se pregunta con este conocimiento, ¿de verdad estarán moviéndose en el Ruá HaKodesh? ¿De verdad estarán moviéndose en el Espíritu de Dios? ¿De verdad estarán moviéndose en el Espíritu del Mesías? Y hay que cuestionarse, amados, ¿qué espíritu está operando en la vida de las personas? ¿Qué espíritu está operando en las congregaciones? ¿Qué espíritu está operando en los líderes eh, espirituales religiosos de las congregaciones? El que no tiene el espíritu del Mesías no le pertenece. Entonces, qué difícil, porque aquí viene un tema de aceptación de las escrituras. Bueno, Yeshua lo dijo muchas veces, ¿verdad? Que por qué no lo aceptaban, ni entendían, ni reconocían sus palabras. Bien, siguiendo con este punto de asuntos espirituales. Eh, Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 14, si lo tienen por ahí. Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 14. Amado pastor, si tiene algún comentario también, ahí puede participar, no hay ningún problema. Si alguien más también quiere dar algún comentario, puede hacerlo con libertad. Amén. Gracias, hermano. Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 14. Dice, pero el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Ok? El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. O sea, nuestra naturaleza humana le es difícil entender las cosas espirituales.
para el hombre natural son necedad, dicen otras versiones son locuras, y no las puede conocer, pues solo se conocen espiritualmente y pueden ser juzgadas desde el espíritu. Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos dos pasajes que estamos leyendo? Que la Torá vino a revelar, como también lo dice el apóstol Pablo, las cosas secretas, las cosas espirituales, los designios de Dios, vinieron a ser revelados a través de las cosas naturales, terrenales que conocemos, como los símbolos, los objetos, todo lo que era ¿cómo se dice, Pastor William? Ayúdeme, en el tiempo del tabernáculo. Todo fue sombra, señal de las cosas espirituales. Todo fue una manifestación física de las cosas espirituales a través de las cosas terrenales, para que se nos revelaran los asuntos espirituales. Entonces, tratar de entender las profundidades de la Torah desde la mente terrenal natural no se puede. Entonces, de primera entrada, aquí hay que hacer un rompimiento. Pero dice que la palabra de Dios es como una espada que rompe nuestra alma de nuestro espíritu, separa nuestra razón de los asuntos espirituales. Bien, entonces a partir de ahí vamos a poder entrar al segundo punto, que es el que me inquieta, ¿verdad? Y en lo que he estado trabajando en este tiempo, de por qué debemos estudiar y profundizar en los asuntos de la Torah. Eh, Porque como decía el Pastor William, ya él tiene bastante rato en esto, yo aún, a pesar de que ya llevo pues como unos 7, 10 años tratando de aprender más, entre más aprendo, más me doy cuenta que no sé nada, ¿verdad, pastor? Así nos pasa. Entre ¿Qué nos más pasa? profundizamos, más nos damos cuenta que no sabemos nada y siente uno que va para atrás más bien. Pero eso es lo bonito, ¿verdad? Eh, y viene un tema importante aquí, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿de qué nos sirve? He descubierto que hay varios niveles de entendimiento de las escrituras, varios niveles de profundidad donde se nos van revelando ciertas cosas conforme vamos buscando y viene la pregunta que usted tiene que hacerse como estudiante de las escrituras. ¿Qué ando buscando? ¿Qué ando buscando cuando estoy escudriñando las escrituras? ¿Qué es lo que quiero que se me revele? Porque cuando uno estudia las escrituras, uno anda buscando algo. Y ahí es donde el corazón es revelado, donde el corazón se expone y el Eterno ve el corazón y sabe qué es lo que anda buscando. Por eso a muchas personas no se les revela los secretos, no se les revela la presencia, no se les revela la intimidad ni la identidad del Mesías, ni entienden. ¿Por qué? Porque su corazón anda buscando cosas terrenales. Y este pasaje que les leí de Romanos, de, a veces lo hemos interpretado, muchas veces se ha enseñado, se ha aplicado solamente para las personas que dicen, no, es que los que andan buscando los asuntos terrenales, hay gente que anda en pecado, gente que anda mal, gente que no quiere nada con... No, 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 pero no solamente. Hay personas dentro de la congregación, dentro de las comunidades de fe, estudiosos de las escrituras, que aún están buscando las cosas terrenales, que aún siguen utilizando la Torá, siguen utilizando los mandamientos y las normas y la fe para obtener cosas terrenales. Y no porque su corazón esté mal, sino porque no hay un anhelo por profundizar en las cosas espirituales, porque hay necesidad, porque hay hambre, porque hay situaciones difíciles, porque estamos tan acostumbrados a creer que necesitamos buscar de Dios para que nos supla, para que nos sane, para que nos provea, para que nos dé. Entonces nuestra búsqueda normalmente es para ser provistos por el Eterno. Pero ahí seguimos buscando las cosas terrenales. Y vea qué tremendo es, porque queremos profundizar en las escrituras, pero con un corazón puesto en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en un entendimiento terrenal de las normas, de las cosas, y eso automáticamente, mis amados, bloquea su entendimiento de lo que el Señor quiere revelar. Entonces, cuando uno va profundizando, uno se da cuenta que se van desvelando capas, se va quitando el velo, se va profundizando, se va pasando. Por eso quedó establecido un modelo, doctor William, me corrige si me equivoco, el modelo del templo, parte de sus implicaciones era ir develando esas capas
esos procesos para llegar hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Esos procesos de acercamiento para lograr llegar a esa conexión, a esa plenitud de conexión con el Eterno. Bien, pero si lo abordamos desde el entendimiento humano, pues nunca lo vamos a comprender. Entonces, lo que quiero es llevarlos a que rompamos con el pensamiento de dejar de buscar las cosas naturales, terrenales, el beneficio propio, el, el buscar la satisfacción personal, porque hay algo más profundo que el Señor quiere revelarnos a través de la escritura. Bien, por ejemplo, cuando pensamos de esa manera y acudimos a leer la escritura, nos cuestionamos muchas cosas. ¿Y por qué esto? Pero esto ya no hay que hacerlo, pero ya no hay que cumplir estas normas, pero eso ya no está vigente. Y uno de los temas más recurrentes que la gente más refuta y más busca a las escrituras de Pablo, salidos de contexto, es decir, no, es que ya no hay que cumplir muchas cosas de la Torá porque eso era para el templo. ¿Han escuchado eso? ¿Te ha pasado? Que dicen, no, no, Claro, todo eso era para el templo y como ya no hay templo, ya no hay que cumplir las cosas, ¿verdad? Eh, es uno de los temas que me ha inquietado mucho, porque en algún momento yo dije, ay, sí, ay, la verdad es que tienen razón, decía yo, y la verdad es que esto es interesante, pero vea lo que me encontré en la escritura de 2 Corintios capítulo 6 versículo 16 tomando de referencias esta frase de que no, es que la verdad es que muchas de las normativas de la ley son para el templo y no, ya no están vigentes hoy en día. Eso me lleva a un entendimiento profundo de algo muy importante en nuestra vida que quiero sembrarles hoy en su corazón. 2 Corintios capítulo 16, perdón, capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿qué conformidad entre el santuario de Dios y el santuario de los ídolos? ¿Verdad? ¿Qué unidad hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? Por tanto, salgan de entre ellos y apártense, dice el Señor. No toquen cosa impura, y yo los acogeré. Y yo seré para ustedes padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ok? Entonces esto nos inquieta a algo. ¿De dónde sale, de dónde saca esta escritura? ¿De dónde proviene esta, esta palabra? Y porque ahí dice, como dijo Dios. ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A cuál santuario se está refiriendo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que vamos a desmenuzar esto, porque es un asunto de entendimiento de cosas espirituales. Entonces, si nos vamos a Éxodo capítulo 29, ve qué interesante. eso. Éxodo capítulo 29, ¿verdad? Doctor William tiene bastante conocimiento sobre este tema, ¿verdad? Nos viene hablando, no vamos a estudiarlo todo, a leerlo todo, nada más un par de versículos aquí, pero todo el contexto de qué nos viene hablando de la consagración del tabernáculo, de la consagración sacerdotal, de las vestiduras, la preparación de la investidura, de la preparación de los sacerdotes, la consagración del templo, eh, y cómo se debe hacer ese proceso, ese ritual de dedicación al sacerdote, a sus vestiduras, al templo. ¿Me siguen ahí, verdad? Amén. Ese es el contexto, Sí, ¿verdad? Entonces, desde el versículo 41, vamos a buscar desde el versículo 41, Éxodo 29, 41. Porque ahí en todo el capítulo viene diciendo todo el ritual que hay que hacer, pero como le digo, hay puntos que trascienden más allá y conecta de una vez con lo que Pablo nos está enseñando en Corintios, que trasciende más allá de lo superficial. Versículo 41 dice, ofrecerán el otro cordero entre dos luces, lo ofrecerán con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación, como cal, calmante aroma del manjar abrasado en honor de Adonai. En holocausto perpetuo, de generación en generación.
ante Adonai, a la entrada de la tienda del encuentro, la tienda del encuentro, el lugar donde el Señor se encontraba con Moisés, donde me encontraré contigo para hablarte ahí. Viene estableciendo una serie de requisitos, de normas, procesos para que la presencia de Adonai descendiera y entrara en comunicación en ese lugar. Y entonces era necesario un proceso de limpieza, de purificación, de consagración, de santificación, para que él entrara en contacto y hablara ahí. Dice Todo un versículo, protocolo. un protocolo, pero el asunto es para qué era ese protocolo, ¿verdad? O sea, él tenía que descender y entrar en comunicación. Versículo 43 dice, me encontraré con los israelitas en ese lugar, que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Entonces dice, moraré en medio de los israelitas, y aquí viene lo que Pablo está mencionando, y seré para ellos Dios, y reconocerán que yo soy Adonai su Dios, que los saqué de Egipto para morar entre ellos, yo Adonai su Dios. Bien, y se establece esta promesa que Pablo nos está hablando, que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Amén. Esto me conecta también con Levítico 26. Viene hablando de lo mismo, ¿verdad? Levítico 26, pastor por ahí, versículo 2 al 5, para que lo anoten por ahí, porque es importante estos dos paralelos. Dice, si guardaren el Shabbat y respetaran mi santuario, vuelve a hablar del lugar, el lugar físico, ¿verdad? Yo Adonai, si caminareis según mis preceptos y guardan mis mandamientos, poniéndolos en práctica, y viene una serie, se despliega ahí toda una serie de beneficios sobre la tierra, sobre la salud, sobre los frutos, sobre la familia, etcétera. Viene una serie ahí de bendiciones por guardar los mandamientos, estatutos y preceptos que yo sé que ustedes los han estudiado ampliamente, no los vamos a estudiar. Solo quiero pasar al versículo 11, ¿verdad? Porque no quiero enfocarme en los beneficios terrenales, en los beneficios materiales. Yo quiero ir más profundo de eso. Versículo 11 dice, aparte de todos los beneficios del Señor por guardar sus mandamientos, viene una promesa. Dice, estableceré mi morada en medio de ustedes y no lo rechazaré. Me pasearé en medio de ustedes y seré para ustedes Dios y ustedes serán para mí un pueblo. Yo soy Adonai vuestro Dios que os saqué de Egipto para que no fuesen más esclavos. Rompí las coyunturas de su yugo y los hice andar con la cabeza en alto. Qué tremendo. Entonces, ¿qué tienen que ver estos pasajes, verdad? Hoy en día, ¿cómo asocio esto con lo que está pasando hoy en día? Bien, ¿qué tienen que ver todo el ritual y todo el protocolo que menciona Pastor para poder lograr que la presencia de Dios descendiera al tabernáculo? Entonces la gente dice, no, es que eso era para el tabernáculo y luego para el templo. Ya no hay templo, entonces ya no hay que hacer los asuntos, ¿verdad? De todo este protocolo. Pero volvamos a lo que dice Corintios. ¿Ah? Pásenme ahí a la siguiente, Corintios capítulo 3 versículo Primera 16. Corintios. Ajá, Primera de Corintios, perdón, capítulo 3 versículo 16. Entonces vea las promesas tan grandes que vienen desde la Torah de que él está prometiendo que habitará en medio de nosotros. Recuerden que el Señor cuando se le presentó a Moisés dijo que él quería manifestarse a todo el pueblo, ¿cierto, pastor? Que él quería Sí, hablar con correcto. el pueblo, pero el pueblo no quiso. Dijeron, no, mejor que solo hable con Moisés, ¿verdad? Pero la propuesta de él era para todos, era que todos lo conocieran, que todos lo escucharan. La propuesta de él era que todo el pueblo escuchara la voz de Dios como la escuchó Moisés, que Dios se le manifestara al pueblo, pero el pueblo tuvo temor, no quiso. Entonces solamente a Moisés se le reveló, ¿verdad? Pero no, mejor solo usted hable con, porque caeremos como muertos. Ah, qué tremendo como va esto. Entonces, 1 Corintios 3:16 dice, no saben
que somos el templo, el santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en medio de nosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y ustedes son ese santuario. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se está diciendo acá? Que sí, el Señor siempre pensó en un santuario, siempre pensó en un templo desde el inicio, pero no era el tabernáculo, no era el templo de Salomón, no era el segundo templo, ni será el tercer templo. El templo siempre fuimos pensados nosotros, ¿cierto? Siempre fue el modelo diseñado para que la presencia de Dios habitara en nosotros, como lo dice aquí Pablo. Nosotros somos ese templo, nosotros somos ese santuario, el cual debe ser protocolizado. Si queremos y pretendemos que la presencia de Dios esté con nosotros, descienda sobre nosotros, conocer y entender y escuchar la voz del Espíritu Santo. Si pretendemos, vea, cuando yo empiezo a estudiar esto, a mí me quebranta el corazón y yo digo, Señor, ¿cómo te hemos fallado innumerable cantidad de veces pretendiendo que el Espíritu de Dios habita en medio de un templo sucio, contaminado, comiendo lo que nos da la gana, haciendo lo que nos da la gana, viviendo la vida como nos da la gana, creyendo que amamos a Dios a punta de fe nada más? Cuando hay todo un proceso para santificar nuestra propia cuerpo, alma, mente, espíritu, todo vuestro ser sea presentado irreprensible delante de Dios. Y hemos omitido esa parte. Y para eso la Torah nos dejó todo un protocolo, un proceso para poder hacerlo. Lo que dice 2 Corintios 7:1. Dice, si tenemos estas promesas, limpiémonos, o sea, teniendo, dice, teniendo estas semejantes promesas, limpiémonos de toda la contaminación, todo lo que contamina nuestro cuerpo y el espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Vea qué tremendo como entonces se une lo que empezamos a hablar desde Primera Tesalonicenses. Santifiquemos todo nuestro cuerpo, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo hago ese proceso? O sea, ¿cómo logro entender que yo soy templo si no logro, si no se me revela cuál era el protocolo, el proceso? ¿Cómo logro entender la escritura hoy en día cuando el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que ahora somos real sacerdocio? Si no entendemos cómo era el sacerdocio, cómo eran las vestiduras, cuál era el procedimiento que hoy debemos vivir de manera espiritual, de manera profunda, de manera intencional, creo yo que es la palabra, ¿correcto? Porque siempre se trató del templo, sí, pero no del templo físico, no del templo terrenal. Nunca se trató de los asuntos terrenales. Y ahí es donde se desviaron muchos en poner la mirada solamente en lo terrenal y dejar de vista los asuntos espirituales. Veamos lo que dice 2 Corintios 5 con referencia a esto que estoy diciendo, porque la escritura todo lo dice. 2 Corintios 5 dice, 5 versículo 1. Voy cerrando con esto, muy rápido ya. ¿Hasta qué hora tenemos? Wow. Hasta que amanezca. No, no, siempre damos una hora de estudio. Ok, ok. Tenemos unos minutitos para terminar. Pues ya voy cerrando con esa idea. Dice, 2 Corintios 5:1 dice, así y así gemimos en este estado terrenal, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. ¿No nos conecta esto con lo que hablamos en Deuteronomio y Levítico del proceso de vestiduras y santificación sacerdotal para ¿Cuál versión tienes ahí, hermano? en 2 Corintios 5:1, Universidad de ¿Qué Jerusalén, versión? Ah, ok. Ujú. versículo 4 voy, dice, sí, los que estamos en esta tienda gemimos abrumados, o sea, en esta carne, en este cuerpo terrenal, porque no es que queremos ser desvestidos, sino está hablando de un asunto, ¿verdad? Terrenal de vestiduras físicas, sino más bien queremos ser revestidos, sobre vestidos. Está hablando de una investidura de un asunto espiritual que se nos tiene que revelar de qué se trata esa vestidura, cuáles son
esos asuntos, esa vestidura que hoy el Eterno quiere ver sobre su pueblo. ¿Bien? ¿Para qué? Para que esto mortal, esto terrenal, sea absorbido por la vida. Bien. Entonces, esto lo que les decía desde el principio, nos tiene que ir rompiendo la mentalidad de dejar de ver las cosas terrenales y de entender la Torah como un asunto de cosas naturales, humanas, terrenales, y que se nos empiecen a revelar los significados espirituales de los elementos, de los detalles, de los protocolos, de las acciones que hacemos, para que conscientemente vayamos buscando profundidad de la revelación de lo que Dios quiere hacer, de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Estoy en 2 Corintios, devolvámonos al capítulo 3. Estamos en 2 Corintios 5, devolvamos al capítulo 3, versículo 7. De 2 Corintios o Ajá, primera. segunda Corintios, Ok. versículo 7. Ajá, Ay, se me va. Ujú. vea una revelación aquí sobre el asunto terrenal y lo que estaba sucediendo en el tiempo del tabernáculo. Dice, porque si el misterio de la muerte grabado con letras sobre las tablas de piedra, refiriéndose a la ley que quedó escrita sobre tablas, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, porque era un asunto terrenal, ¿verdad? Muchos han malinterpretado, no sé, pues, si dicen que no, que es que entonces ahí dice que la ley era pasajera. No, 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 lo que está diciendo es que la gloria terrenal sobre Moisés era lo que iba a ser pasajero, ¿correcto? Bien. Sí, el reflejo que había en su rostro fue pasajero. Ajá, ajá, ajá. No, no entiendo cómo muchas personas usan este versículo para decir que la ley iba a ser pasajera, porque ahí dice, dice que tremendo, cuánto más glorioso sería el ministerio del Espíritu, porque si aquello que era pasajero, ¿verdad? En la gloria física terrenal sobre Moisés, fue gloriosa, cuánto más sería la gloria que sería lo glorioso, será lo permanente, lo que trasciende, lo que permanece conscientemente en nosotros desde el Espíritu. Teniendo pues esta esperanza, hablamos con valentía, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran en él, vieran el fin de lo que era pasajero. ¿Ah? Qué tremendo. ¿Ah? Porque la gente insistía en poner su mirada en las cosas terrenales, cuando el Eterno lo que siempre quiso desde el principio era que vieran más allá de la norma, más allá de la regla, más allá del mandamiento, más allá del precepto y el estatuto, qué había detrás de eso, cuál era el propósito, el objetivo espiritual detrás de eso, cuál era la conexión que se necesitaba. Dice, pero, versículo 14, pero se embotaron sus inteligencias, en efecto, hasta el día de hoy, perdura ese velo cuando leen el Antiguo Testamento, la Torah, el velo no se ha levantado, pues solo en el conocimiento del Mesías desaparece o es quitado este velo. Hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre su corazón y cuando se conviertan al Señor, ese velo será arrancado. Bien, ya que tremendo. Nos está pasando esto hoy en día, corremos con ese riesgo, con ese problema hoy en día los que estamos estudiando la Torá y quedamos fascinados, asombrados, muchas personas quedan, wow, qué lindo, qué bonito, cómo esto está cambiando mi vida, qué lindo, qué interesante, yo quiero ser eh, partícipe de las enseñanzas, quiero poner en práctica la Torá, quiero eh, participar de las fiestas, quiero celebrar Shabbat, pero ¿será que lo estamos haciendo buscando los asuntos espirituales o lo estamos haciendo buscando los asuntos terrenales? Aquí hay una pregunta que debe calar en nuestros corazones. ¿Qué estoy buscando detrás de lo que estoy haciendo? ¿Por qué quiero celebrar? ¿Por qué quiero ser partícipe? ¿Por qué quiero este, observar la Torá y ponerla en práctica? Bien, y entonces esto nos confronta muchísimo. ¿Se nos quitará el velo o estaremos con un velo observando nada más la parte terrenal, física de las cosas? Bien,
Entonces, como leímos ahora, teniendo semejantes promesas, limpiemos. Entendamos que todo es un proceso, un ritual, un protocolo para preparar nuestro cuerpo, que es nuestro tabernáculo, nuestro tienda, nuestro lugar de morada de la presencia del Eterno, para poder entrar en comunión con Él, para que Él nos revele su voluntad. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 2, Pablo es claro y dice, les exhorto, hermano, por la misericordia del Eterno, que ofrezcan sus cuerpos como ofrenda santa, agradable a Dios, como su culto racional. Entonces vuelve otra vez al protocolo del principio que fue revelado en el monte Sinaí. Vuelve otra vez a entender el proceso de lo que se hacía antes. Amados, ¿cómo vamos a presentar nuestra vida como ofrenda, como culto racional, como olor fragante? ¿Cómo van a subir nuestras oraciones como incienso si no conocemos cuál es el proceso que fue establecido por el Eterno para poder hoy nosotros ser una ofrenda agradable al Señor, para poder hoy ser aceptados delante de su presencia como olor agradable, como lo leímos en Levítico? Entonces, si hacen el proceso, serán olor agradable al Eterno. Y viene la promesa, y entonces ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Adonai, y habitaré en medio de ustedes. Por eso termina diciendo Pablo ahí en Romanos, no se conformen al pensamiento de este mundo, sino que transformen mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que podamos distinguir la voluntad perfecta y agradable del Eterno para nuestras vidas. Amén. Qué tremendo. A mí, en lo personal, me impacta muchísimo este estudio, cómo nos abre el pensamiento a ir más profundo, a que se despierte una sed profunda por las escrituras, por la palabra, como decía ahí en Corintios. Así que estando en esta carne, deseamos, gemimos, anhelamos ardientemente que esas vestiduras vengan sobre nosotros mientras estemos en esta carne terrenal. Y eso me despierta un deseo profundo de escudriñar cada día más la Torá, de profundizarme en la revelación de los asuntos espirituales, de ir más allá. ¿Para qué? Para descubrir la voluntad del Señor hacia nuestras vidas. Amén. Pastor, con eso quiero que nos comparta ahí, nos agregue un poquito de porción. Amén. Gracias, hermano Felipe. Sí, es importante, ahora que usted estaba hablando de esto, sí, a veces cuando se toman las cosas literales simplemente, ¿verdad? Recordemos que dentro del estudio, del sistema de estudio hebraico, por ejemplo, los cuatro niveles de interpretación del texto bíblico, del texto sagrado, ¿verdad? Alguien discutía conmigo en estos días del Peshat, digamos el Peshat, que es el primer nivel. Hay cuatro niveles, que es el Peshat, el Remes, el Drash o el Derash y el Sot, ¿verdad? En esos cuatro niveles. De una u otra manera, todos utilizamos los cuatro niveles, de una u otra manera. A veces no los distinguimos porque quizá no los hemos estudiado a profundidad, pero el Peshat, por ejemplo, es el literal, lo que dice la letra. Entonces, cuando nos quedamos solamente con lo que dice la letra, simplemente no vamos a ir más allá, lo que estaba diciendo el pastor ahorita, donde se hablaba de los utensilios y de todo ese ritual y todo ese protocolo, ¿verdad? No lo podemos dejar simplemente en lo literal, en el nivel Peshat. ¿Por qué razón? Porque entonces si lo tomamos solamente en lo literal, en el Peshat, vamos a decir, bueno, como ya no hay templo, entonces ya no debemos de seguir estos otros requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los requisitos, por ejemplo, para entrar al espacio sagrado? Amén. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la metodología del More Rico, que en eso a mí en lo personal me ha ayudado bastante para entender y comprender un poco más lo que es el, el, el nivel del estudio. Ya no me puedo salir de aquí. Bueno, el More Rico usa una metodología, ¿verdad?
por ejemplo, del espacio sagrado. Para poder entrar a ese espacio sagrado había que pasar por la tevilá, ¿verdad? Las aguas de purificación, un ritual de purificación para poder entrar a los atrios, para poder entrar al lugar santo donde entraban solamente los sacerdotes y al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Simplemente, ok. Entonces, cuando utilizamos esos, eh, esos niveles de, la, de esos niveles de interpretación, podemos darnos cuenta, ok, que hoy, aunque no hay templo, aunque no exista el protocolo sacerdotal como tal, nosotros, como decía el hermano, no hemos sido llamados de una manera simbólicamente el Señor nos llama sacerdotes, ¿ok? A todos porque vosotros sois nación santa, ¿verdad? Entonces, y somos real sacerdocio. Estamos en una función. ¿Cuál era la función del sacerdote, por ejemplo? ¿Cuál es la función sacerdotal? Una cosa es el oficio y otra cosa es la función. Nosotros no tenemos el oficio porque no somos levitas, pero sí tenemos una función sacerdotal. La función del sacerdote era ser el representante de Dios y el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Esa es la función del sacerdote. Entonces, como tal, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, como un real sacerdocio, tenemos una función. ¿Cuál es esa función? ¿Ok? De representar a Dios, al Eterno, a Yuhei Bajei, aquí en la tierra. Entonces, como tal, tenemos que guardar un protocolo. ¿Cuál es ese protocolo? El protocolo de purificación, de santificación, de guardar los preceptos de la Torá. Cada uno de los sacerdotes tenían que guardar sus preceptos. Entonces, en eso es importante el estudio del templo, que en eso, pues el maestro, por ejemplo, el maestro Rigo Cortés, que tiene muchos años, igual que el hermano Joseph Good, entre otros, que se han dedicado la mayor parte de su vida al estudiar el templo. De los 613 mandamientos, hay más de 240 y algo de mandamientos que alrededor del templo. Entonces, mire qué importante que es estudiar el templo. Entonces, de Perdón, porque purificación, de santificación. viene a asociar la relación con que nosotros terminamos siendo el templo. Claro, Todo fue un modelo. Entonces todo tiene completa relación con nosotros hoy en día, ¿no? Como recipientes. en el sistema religioso siempre nos jactábamos todos de que somos el templo y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y siempre nos tomábamos de ahí. No, porque yo soy templo. No, en mí habita el Espíritu de Dios. No, en mí habita el Espíritu Santo. No, porque yo soy guiado por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, imagínense que ese protocolo. ¿Cuál era el protocolo de los sacrificios en el templo? Por ejemplo, ¿qué era lo que se ofrecía en el altar? ¿Qué clase de animales eran los que se ofrecían en el altar? ¿Cierto? ¿Ah? Había una categoría de animales que se podían sacrificar en el altar, que tenían que ser Digamos que sí. animales kosher, que tenían que ser animales aptos para el sacrificio. Entonces, por eso, una de las, por ejemplo, el hermano estaba hablando ahora que estaba leyendo de la dedicación del templo, la dedicación del altar. La palabra dedicación, por ejemplo, la palabra hebrea de dedicación es Hanukkah. Eso es lo que significa Ajá. la palabra Hanukkah, dedicación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se celebra? ¿Por qué existe la celebración de Hanukkah? Porque cuando Antíoco Epífanes invadió Jerusalén y tomó posesión del templo, lo primero que hizo Antíoco Epífanes que fue hacer un sacrificio en el altar del templo, sacrificó cerdos, ¿ok? Y un cerdo es un animal inmundo, según lo que dice la escritura en el libro de Levítico, es un animal inmundo. Entonces, no se podía ofrecer un cerdo en el altar.
Por eso fue que el altar fue profanado, porque se sacrificó algo. Número uno, lo sacrificaron personas que no son aptas para el sacrificio. No eran sacerdotes levíticos, no eran sacerdotes levitas. Sacrificaron un animal que no era un animal que estaba dentro de la categoría que el Eterno estableció. Ahora, si nosotros somos templo, si nos decimos que somos templo, ¿por qué nunca se nos enseñó a que comer cierto tipo de animales va en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras si somos templo? Entonces, nosotros caminábamos en una profanación continua. Profanado totalmente. Desde mucho tiempo hemos profanado el templo. Por eso yo decía Entonces, ahora, y así pretendemos de que Dios nos hable y que la presencia de Dios esté con nosotros. Nos hemos autoengañado durante mucho tiempo con el sistema religioso. Qué sí, tremendo. y por eso que ahora, antes de que empezáramos la enseñanza, estábamos conversando y decíamos que, bueno, que ya el Señor dice que el Señor, por ejemplo, Él pasando por alto nuestra ignorancia del pasado, ¿verdad? Entonces nos dio una nueva oportunidad, ¿verdad? Que Él pasó por alto, según lo que dice en la carta a los Hechos, capítulo 17, ¿verdad? Que Él pasó por alto nuestra ignorancia del pasado, porque hacíamos cosas por ignorancia, no las conocíamos, no las sabíamos, pero ahora conociendo y teniendo en nosotros las Sagradas Escrituras y no las aplicamos, ya no podemos alegar ignorancia, ya no podemos alegar ignorancia. Entonces, por ejemplo, en el estudio que estamos llevando a cabo en el seminario que está colgado acá en YouTube, de Pablo y la ley, hay un capítulo o hay una sección que se llama la prueba de Deuteronomios 13, ¿verdad? La prueba de Deuteronomios 13, que le titulamos así, eh, era lo que Pablo aplicaba y que por ese motivo perseguía a los creyentes en Yeshua. ¿Por qué razón? Porque se le habían dado un falso testimonio de aquellos que seguían a Yeshua. Y entonces Pablo aplicaba Deuteronomios 13. ¿Qué dice Deuteronomios 13? ¿Verdad? Que aunque venga alguien que te haga señales, que te haga prodigios, que haga milagros, que te dé una palabra y la palabra se cumpla, pero luego esa persona te lleva a quebrantar la ley de Dios, el Señor dice, a tal profeta no le hagáis caso, o sea, a tal profeta ni le temáis, ¿entiende? Mm. Entonces, nosotros tenemos que estar basados no en lo que dice un hombre que le puede decir, es que a mí Dios me habló, es que a mí Dios me dijo, es que a mí Dios me reveló, pero si lo que él dice, lo que esa persona, él o ella, diga que Dios le habló, que Dios le reveló, que se le apareció un ángel, que le habló el Espíritu y le dijo tal cosa, y usted va y lo escudriña a la luz de la palabra y está contrario a lo que dice las Sagradas Escrituras, entonces eso es un falso profeta. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese sumo cuidado para que tenemos que estar basados en lo que dice la escritura y no en lo que alguien más pueda venir a decir de que Dios me habló, de que Dios me reveló, de que Dios me dijo. Todo tiene un protocolo, todo tiene una razón de ser. Entonces, pues bien, creo que es importante de que sigamos estudiando, de que sigamos aprendiendo, de que sigamos aplicando. Que ahora en la conversación que teníamos es importante el conocimiento, sí, pero conocimiento sin aplicación es un arma de doble filo. Es ponernos la Sí, soga al cuello, porque eso nada. entre más tengamos conocimiento, si nuestro nivel de conocimiento sube. En Hechos 17, 30 al 31 dice que Dios, habiendo pasado por alto nuestra ignorancia del pasado, ok, ahora que ya estamos adquiriendo el conocimiento, entre más conocimiento vayamos adquiriendo, tenemos que ir subiendo también nuestro nivel de observancia de la Torá. Ok, antes comíamos de todo porque teníamos una ignorancia. Ahora no podemos alegar ignorancia.
porque entonces, como ya no hay ignorancia, entraríamos en el pecado de rebelión, ¿verdad? En el pecado de rebelión, porque nos estaríamos revelando a lo que dice la escritura, alegando ignorancia o alegando, no es que a mí Dios me habló y me dijo que yo lo puedo hacer. En eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, Claro. saber identificar, es tan fácil ahora para mí, en lo personal, identificar un falso profeta como nunca antes. Sí, Es ¿verdad? tan Sí, eso nos ha fácil pasado. porque ahora lo llevamos al filtro de la palabra y ese filtro no deja pasar basurita ni grande ni pequeña. Todo Totalmente, tenemos sí. que filtrarlo a través de la palabra. Entonces, me robo las frases del Moreno Rico Cortés, dice, no nos crean nada, escudriñelo todo. ¿Ya? Y es ahí donde tenemos que ser buenos verianos, como los de Berea, que escuchaban a Pablo, las predicaciones, lo escuchaban con mucho respeto, con mucho cuidado, pero no se quedaban con lo que Pablo decía. Dice que iban a sus casas y escudriñaban la escritura para saber si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Claro. Entonces, si eso se hacía con Pablo, cuánto más con cada uno de nosotros y de cualquier persona que hoy se levante a predicar. Hoy cualquiera predica, hoy cualquiera enseña, hoy cualquiera pone su canal de YouTube y enseña, pero hacerlo de la manera correcta es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y es importante seguir escudriñando esa palabra. Hermano Felipe, Claro. muchas gracias de verdad por habernos acompañado hoy y A esperemos usted las que gracias nos vuelva. de ustedes y gracias por la oportunidad, por escucharme por allá y poder compartirle lo mucho y lo poco que hemos ido aprendiendo a través de la escritura y de poder compartirlo con otras comunidades. Shalom a todos, un Amén. gusto de verdad, y espero que sigan creciendo en la fe. Amén. Despídanos en una oración, hermano Felipe, y terminamos acá la transmisión. Amén. Eh, Gracias te damos, eterno, soberano, Padre de gloria, que nos has bendecido con este tiempo de poder escudriñar las escrituras. Se nos ha revelado un tiempo especial, nos has traído sabiduría a nuestro espíritu. Pedimos que esta palabra que fue revelada a nuestro ser pueda crecer, dar fruto, podamos atesorarla y ponerla por obra para que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos transformados conforme avanzamos, Señor, el conocimiento de la revelación del Mesías a nuestra vida nos traiga entendimiento de la voluntad buena, perfecta y agradable para nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por las escrituras que has entregado a nuestras vidas. Te pido, Señor, que sigamos siendo santificados y purificados en ellas y creciendo, Señor, en el conocimiento del Eterno. Bendito sea este tiempo, bendito cada uno de los que están oyendo, cada familia de ellos. Tu presencia y tu gracia los envuelva y podamos esta noche tener una noche de paz, de regocijo, de tu Gracias, presencia, Señor. nos guarde, nos proteja, nos libre de todo mal. Amén y amén. Amén, amén. Shalom familia, que el Eterno me los bendiga a todos. Feliz noche. Amén. Que Dios lo guarde a todos. Hasta luego. Amén, hermano. Gracias.